Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bien. Buenas noches, hermanos, los que nos acompañan ahí en nuestras redes. Un saludo especial para todos, esperando que el mensaje y la palabra del Señor llegue a cada uno de nosotros para poder, como decía la canción, que la luz del Señor esté en nosotros y podamos entender lo que Dios quiere enseñarnos, lo que Dios quiere desarrollar en nosotros, su palabra. Bien, nosotros venimos hablando, venimos estudiando, venimos desarrollando un tema de la preocupación que tiene el apóstol Pablo con respecto al recibimiento del Espíritu de Dios para los Gálatas. Según lo que cuenta la carta, es porque ellos ya como que se habían desviado, ya estaban otra vez como poniendo o imponiendo ciertas cosas que ya no era necesario, pero que el mismo desconocimiento de cuál era la dirección, cuál era digamos como el objetivo a seguir, pues se toma siempre lo que se conoce. Porque entrar en un cambio, entrar en una situación diferente, produce en nosotros unas ciertas situaciones, como temores, como miedo, como que ¿será que me va? ¿Será que no me viene? ¿Será que es de Dios? ¿Será que no es de Dios? Pero mientras nosotros no pongamos y no hagamos las cosas como es, pues no vamos a saber y no vamos a entender qué es lo que quiere el Señor. Nosotros venimos desarrollando y venimos trabajando acerca de qué son las obras, y se define las obras como una actividad, se define la obra como una labor, como una tarea o un hacer, siguiendo un patrón o siguiendo unos parámetros. Hablar de obras es hablar de un hacer. Y hablar de un hacer hace referencia a la fe. Y hablar de fe es hablar de firmeza, hablar de fidelidad. Hablar de fe es hablar de obediencia, y hablar de fe es de oír y obedecer. Y otro concepto que podemos tomar de la fe es la sinceridad y la verdad con la que nosotros debemos desarrollar la obra de cada uno de nosotros. No hay digamos, no hay cómo diferenciar cuándo la obra es verdadera y cuándo una obra es falsa. Si ustedes recuerdan o saben que el trigo solo se define que es cizaña cuando da fruto. Cuando da fruto es que se sabe cuál es el trigo y cuál es la cizaña. ¿Por qué se conoce que es el trigo? Porque por el peso de la semilla, la rama o la espiga se dobla, se inclina por el peso de la semilla. La que no tiene fruto, la que es cizaña, se queda parada en su jactancia y en su soberbia. En eso es como nosotros podemos definir o como se puede, digamos, determinar
que cuándo es semilla, cuándo es trigo verdadero y cuándo no es verdadero. Por el fruto, por eso el mismo Señor dice, por el fruto yo lo voy a conocer. Si es de Dios o no es del Señor. ¿Listo? Bien. Ahora, nosotros también habíamos hablado de las clases de obras. Las obras verdaderas son aquellas que están basadas en la palabra de Dios y que vienen dadas por mandamientos, ordenanzas, decretos y todo lo que el Señor ha mandado hacer. En eso es que se conoce cuando la obra es de Dios. Pero cuando la obra no es de Dios, sino del hombre, pues se conoce que es una tradición o es un mandato de hombre y no tiene nada que ver con lo que está en la Escritura. Al contrario, se opone a lo verdadero y a lo que está en la Escritura. Por eso es importante nosotros conocer la palabra para que cuando nos enseñe, cuando haya alguien a quien usted esté escuchando, lo que usted escuche de ese maestro, de ese predicador, de esa persona que a usted le gusta escuchar, que lo que hable esté escrito en la palabra de Dios. Que no sea con dirección de hombre, sino que sea guiados por el Espíritu Santo. Para que la palabra me edifique, para que la palabra me estructure, para que la palabra me ayude a acercarme al Señor. Ahora, dice que las características de una obra verdadera son 3. ¿Cómo conocemos que una obra, es decir, yo soy una obra verdadera del Señor? Porque soy sincero. O sea, hay sinceridad en mi caminar con el Señor. No soy una persona aquí y otra en mi casa y otra allá afuera. Siempre soy la misma, independiente de mis errores, independiente de mis equivocaciones. Pero la base, el cimiento, siempre es la sinceridad y lo que está escrito en la palabra de Dios. La otra característica para que nosotros sepamos que somos obra de Cristo, es que somos rectos. ¿Qué quiere decir que usted sea recto? Es igual a que sea justo. Recto quiere decir que usted a todo el mundo trata por igual, que no hay acepción de personas. No, como esta persona me apoya, como esta persona me ayuda, como esta persona me da de comer, entonces yo me inclino hacia esa persona. Usted no está siendo justo, porque desafortunadamente de pronto la otra persona no cuenta con los medios para poderla apoyar, para poderla ayudar. Por eso nosotros no podemos hacer acepción de personas y tampoco inclinarme hacia alguien que me está apoyando en una situación en particular. Y la otra característica de que la obra es sincera es que todo lo que hacemos sale de mi corazón. Sale con amor, sale con humildad, sale con sencillez. En esas 3 características nosotros conocemos que la obra es de Cristo, que la obra es verdadera, que lo que estamos haciendo es producto de mi conocimiento, producto de mi amor a la causa del Señor y porque nosotros queremos caminar de acuerdo a lo que dice la Escritura. Tenemos luchas, tenemos batallas, tenemos situaciones, pero hermano, mire, la palabra del Señor nos habla de que nosotros los seguidores de Cristo vamos a tener muchas dificultades. Vamos a tener quienes nos persigan, vamos a tener opositores, vamos a tener quien nos juzga, o vamos a vivir situaciones o aflicciones, pero que esas situaciones que nosotros estamos viviendo debe tener una sola dirección: ir a buscar al Señor. No apartarme de la iglesia, no apartarme del camino, no alejarme de la Escritura, dejar de leer la palabra o simplemente no vuelvo a la congregación. Porque eso me da a entender de que su obra no es verdadera. ¿Por qué? Porque estoy tomando decisiones por mí misma, más no lo que dice la Escritura. Entonces, todas las situaciones que cada uno de nosotros hemos vivido a través de nuestro tiempo, debe buscar siempre o debe tener esa dirección, buscar la guía del Señor,
para que el Señor me ayude a soportar la prueba, para que el Señor me ayude a pasar por el desierto, para que el Señor me sane, para que sea el Dios Todopoderoso quien me dé la luz para yo poder llegar al final del camino. Entonces, si yo, porque vivo una situación difícil, no, yo mejor me salgo de la iglesia, porque eso es de que yo llegué a la iglesia, a mí me dijeron que yo no iba a tener problemas, a mí me dijeron que todo el mundo estaría a mis pies, o sea, me vendieron un evangelio barato y mentiroso, porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice que nosotros vamos a tener aflicción, vamos a pasar muchas dificultades, porque eso nos garantiza que estamos con el Señor. Y que la reacción mía es, busquemos de Dios, busquemos del Señor. Esta es la mejor forma de cómo superar y de poder pasar la prueba o la situación en la que cada uno de nosotros estamos viviendo. Miremos lo que nos dice el Señor en Deuteronomio 10:12, para certificar lo que es una obra verdadera, que es lo que quiere el Señor que nosotros hagamos. Dice Deuteronomio 10:12, ahora pues, recuerde que la palabra Israel significa apartado, separado, puesto afuera. Para el Señor se llama Israel, en los tiempos del Señor Jesús se llama iglesia, pero tienen el mismo significado. La palabra iglesia significa los llamados, los apartados, los puestos afuera de una situación. Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Dios de ti? Sino que 1, temas a Jehová tu Dios. 2, que andes en todos sus caminos. 3, que lo ames y que le sirvas a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces fíjense lo que nos está diciendo el Señor. Para que nuestra obra sea sincera, para que nuestra obra sea de Dios, para que nosotros seamos esos verdaderos templos del Señor, ¿qué debemos hacer? Lo que el Señor nos está pidiendo. 1, que sentamos temor. Y recuerda que la Biblia me enseña que el temor a Dios es que yo no tenga en mi corazón otros dioses, que yo no haga altares ni le rinda culto a otros dioses, sino solamente al Dios Todopoderoso, al Creador de los cielos y la tierra. Ahora dice que andes en todos sus caminos. ¿Qué quiere decir? Que mi caminar, que mi andar, que mis obras sean de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios. Yo no puedo, como creyente, caminar en el mundo como los que caminan allá ellos. Es cierto que nosotros estamos allí porque el Señor nos dejó allí, pero con una finalidad, que nosotros seamos luz, que nosotros seamos sal y que en nosotros ellos encuentren la paz, la tranquilidad que seguramente nosotros tenemos porque profesamos una fe en el Señor. Dice en todos sus que lo ames. ¿Y qué significa amar a Dios? Es obedecer, guardar sus mandamientos y ayudar a mi prójimo. Eso es la ley, eso se define el amor como lo enseña en su segunda carta el apóstol Juan, que el amor es guardar la palabra de Dios. Eso es lo que define el Señor como ese sentimiento. Dice que le sirvas, que hace referencia, usted cómo le trabaja al Señor en su obra. Porque fíjense que Él está diciendo cómo te conduces en tu camino, es decir, en tu trabajo, en tu casa, allá afuera, cómo te conduces, cómo eres ese testimonio, cómo te presentas delante de los demás. Y aquí es cómo me sirves de corazón, me sirves realmente porque usted me ama, me sirve porque tienes gratitud para conmigo y usted me quiere servir a mí con amor y con temblor, como decía la canción. También dice, ¿cuál es el ingrediente para que sentamos temor, andemos, amemos y le sirvamos al Señor? Que lo hagamos con todo el corazón. Que realmente todo lo que nosotros hacemos y hagamos sea para qué, de mi corazón. Yo no puedo, hermano, dividir
las cosas de Dios o dividir mi vida. Hoy los martes, los jueves y los domingos soy de Cristo y el resto de días soy para el mundo. Entonces ahí cómo es la cosa. Y dice aquí en Miqueas 6:8, que me gustó mucho este versículo, Miqueas 6:8, dice así: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué es bueno? Temor, andar en los caminos, amarlo, servirle. ¿De qué? De todo tu corazón. Esto es lo que Dios ha puesto, es lo que Dios ha declarado, o es lo que Dios ha manifestado. ¿Para quién? Para cada uno de nosotros. Por eso dice: oh hombre, la humanidad, usted, yo, es lo que el Señor nos está diciendo. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de Dios. Fíjense que es igual a lo que el Señor nos dice en Deuteronomio, ¿cierto? ¿Qué es lo que el Señor me está diciendo? Haga justicia. ¿Pero qué quiere decir hacer justicia? Es decir, darle a cada uno lo que le corresponde de acuerdo a su obra. Amar la misericordia. Fíjense que el Señor, antes de cualquier cosa, tendrá misericordia, es decir, ayudar, tener compasión, ayudar al agraviado, ser bondadoso, no juzgar, hermano, porque es que nosotros no estamos llamados a juzgar. Nosotros estamos llamados a ayudarnos, a apoyarnos los unos a los otros. Y también dice humillarte delante de Dios. ¿Qué quiere decir humillarse delante de Dios? Es reconocer que necesitamos de Dios. Solitos no podemos hacer nada, porque Jesús dice: separados de mí, nada podéis hacer. Entonces fíjense lo que nos está hablando el Señor. Soy una obra verdadera. Ahí está, la palabra me está diciendo cuáles son los parámetros, cuál es ese protocolo, cuál es ese requerimiento que me dice el Señor para que yo sea recompensada, para que yo sea retribuida con los favores, con las coronas y con todo lo que Dios tiene para aquel que busca del Señor y hace las cosas con el corazón. Ahora, dice la palabra del Señor: ¿cómo sé si mi obra es verdadera? Nos dice que debe haber sinceridad, rectitud y que todo lo que hago es de corazón. Eso es un parámetro. Pero en cuanto a mis obras, ¿son verdaderas? Porque una cosa son los sentimientos, una cosa es mis emociones, una cosa es mi parte almática. Porque yo puedo decir, si yo amo al Señor, como dice el Señor, de labios para afuera, pero su corazón y sus obras están lejos de mí. Entonces, ¿cómo sé si yo soy una obra verdadera del Señor? Y miren lo que encontré aquí en la palabra, que es lo que el Señor Jesús nos enseña con respecto a la parábola del sembrador. Y yo desafortunadamente grabé la oración de esta mañana, pero cuando fui a oírla no se escuchaba nada. Nada, eso era una bulla. Yo decía, ¿pero por qué? ¿Y esto qué? Porque lo que había ahí, lo que el Señor me enseñó para que yo le dijera a usted, era tan importante, tan impresionante, que el diablo no me dejó. Y eso que tengo todos los equipos y probé, pero hay una parte donde no me deja, y eso tiene ruidos, tiene silbidos, tiene un montón de cosas. Yo dije, mejor mañana lo hago otra vez. Entonces, fíjense que aquí, ¿qué es lo que me dice el Señor? Yo soy una obra. Pablo nos habla que nosotros somos casa, que nosotros somos templo, que nosotros somos edificio. Y como tal motivo nosotros debemos de preocuparnos. ¿Por qué? Por los materiales que nosotros debemos de usar para que yo sea una obra que cuando me lleven al fuego yo no me queme, sino que si he usado la plata, si he usado el oro, si he usado las piedras preciosas, salgamos refinados,
salgamos con resplandor, salgamos purificados, porque es lo que quiere el Señor. Y lo primero que el Señor nos enseña en su palabra es lo que Él nos dice en la Escritura cuando nos habla con respecto a la parábola del sembrador. Y yo decía, esto que hay acá se me parece a lo que yo ya en una enseñanza de días anteriores les había hablado. Vayamos por favor a Levítico 19:19. Levítico 19:19. Porque una cosa, vuelvo y le repito, una cosa es lo que tenemos en el corazón, en el alma, en los pensamientos, y otra cosa es lo que yo estoy haciendo. Por eso el Señor dice que su mente, su corazón y sus actos, todos sean coherentes. Todos sean que lo que usted piensa es igual a lo que usted siente e igual a lo que usted hace. Fíjese que ahí la palabra del Señor dice, mis estatutos guardarás. ¿Cuáles estatutos yo tengo que guardar? ¿Cuáles son esos estatutos que el Señor me está diciendo que yo, como verdadera obra, que Él me exige, que lo ame, que le sirva, que camine, que tenga misericordia, que me humille delante de Dios? Si yo reúno lo que me dice aquí la Escritura, y dice, mis estatutos guardarás. Dice, no harás ayuntar tu ganado con otras especies. ¿Qué quiere decir esto? ¿Con qué usted lo puede igualar? ¿Cómo usted puede llevar eso al nuevo pacto? Lo que Pablo dice, no te unas en yugo desigual. Por eso él está diciendo, no harás ayuntar ni juntar animales de diferentes especies. Es decir, yo no puedo poner una vaca con un caballo. ¿Por qué? Porque eso sale un monstruo, y porque estoy violando el principio del Señor. Estoy violando el género, estoy violando la especie, estoy violando la esencia del cuerpo de cada uno de los animales. ¿Ya? El diseño divino. Por eso él dice, no harás ayuntar animales de diferentes especies. Y Pablo nos está diciendo que no os unáis en yugo desigual. Si yo soy un creyente, ¿qué hago con un incrédulo? Si yo estoy en la luz, ¿qué hago con uno que anda en la oscuridad? Yo voy a terminar contaminándome, yo voy a terminar siendo desviada del camino del Señor. Por eso usted tiene que decir, ¿tengo ayuntamiento con algo diferente a Dios? ¿Qué tipo de dioses tenemos nosotros? Porque la fornicación y el adulterio no solamente es en la carne, también el Señor dice que eso es tener otros dioses, eso es juntarse con otros dioses, tener otros dioses. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel cuando fueron cautivos por los persas, por los griegos, por los romanos, por los babilonios. Ellos aprendieron su cultura, su comida, aprendieron sus dioses, y se perdió la identidad que ellos debían de tener con la Torá, con la palabra de Dios, con la identidad que Dios les había dado como pueblo del Señor. Y ese es el problema, hermano. Cuando yo me uno, cuando yo tengo cosas que no son iguales a lo que dice la Escritura, en algún momento yo me voy a desviar y voy a terminar creyendo en falsedades por un camino errado, con unas acciones y unas actitudes diferentes a lo que dice la Escritura. Por eso el Señor dice, no lo permito. Pero Él está hablando aquí de ayuntar, pero Pablo no lo está diciendo. Pablo nos está hablando de que debemos de tener cuidado con aquellas personas. No quiere decir que no, sino tenga cuidado. ¿Por qué? Porque en cualquier momento esa persona tiene tanta influencia en nosotros que terminamos convertidos a ellos, siguiendo su mundo, siguiendo sus cosas, y la identidad y mi creer en el Señor y mi bondad con el Señor, nos perdimos. Entonces ya vemos que la persona es agresiva, ya vemos que la persona volvió a sus vulgaridades,
vemos que la persona es violenta, o sea, sus comportamientos volvieron otra vez, el viejo hombre volvió a salir. ¿Sí me hago entender? Bien. Lo segundo que me dice el Señor, y aquí es donde yo decía, Dios, qué hermoso lo que nos enseña la Escritura. Dice, segundo, dice, en tu campo. ¿Cuál es el campo? Yo soy el campo del Señor. Dice, en tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. Y yo decía, Señor, qué maravilloso lo que Él nos está diciendo. Jesús nos enseñó, basado en qué, en la parábola del sembrador, que yo no puedo sembrar mezcla de semillas. Yo no puedo mezclar, yo soy el campo del Señor. Yo soy el campo, hermano. Los hermanos que nos enseñan la palabra, los hermanos que nos dan las instrucciones, los hermanos que nos dan una palabra, una enseñanza, una instrucción, son los sembradores que el Señor ha enviado para que traiga la semilla a mi campo. Y el Señor dice, no se lo permito. No le permito que usted tenga mezcla de semillas. Y cuando usted analiza que es lo que estamos trabajando en el perdón, la semilla, porque el Señor dice que Él salió al campo a sembrar. Y la semilla cayó en 4 tipos de tierra o en 4 situaciones diferentes. Yo decía, bueno, el 25% cayó en cada uno de ellos, siendo generosos e equitativos y dándole a cada uno la misma opción de error. El 25% cayó los que estaban junto al camino. Pero ¿qué le pasa a la persona que está junto al camino? No puede entender lo que nos están enseñando en la palabra. ¿Por qué? Porque está fuera del camino, está a un lado del camino. ¿Quién la tiene a un lado del camino? Y si yo estoy a un lado del camino, el Señor me está diciendo que yo no le entiendo lo que me están hablando. Yo no comprendo lo que me están diciendo. ¿Por qué? Porque estoy fuera. Es como si la persona que está allá afuera trata de entender, pero ¿qué será lo que está diciendo? ¿Cómo así que la sabes? ¿Cómo así? No me va a entender. ¿Por qué? Porque está fuera. No está dentro de la sabiduría, dentro de la inteligencia y el conocimiento que tenemos nosotros con respecto a su palabra. Por eso dice, vienen las aves. ¿Quiénes son las aves? ¿Qué nos dice en Apocalipsis 18:2? Dice que son guarida de las aves, son los demonios. Esas cosas que empiezan a salir de mi corazón, o son las influencias que hay afuera de mi camino, o allá donde yo me encuentro, donde hay alguien que está influenciando que yo me salga del camino, que no me permite entender. Y lo otro que dice el Señor es que la semilla, otro 25% de semilla, cayó ¿en dónde? En piedras. ¿Y qué son las piedras? Las piedras son las aflicciones. Las piedras son las persecuciones, que cuando se pone difícil, cuando el sol calienta, dice, cuando el sol sale y se calienta, la semilla brota. ¿Por qué? Porque usted la recibió con gozo. Sí, qué bueno, la palabra, sí, y ahora sí, y ahora sí. Pero resulta que cuando usted sale y se encuentra con la realidad, cuando se encuentra con la prueba, cuando se encuentra con el faltante, cuando se encuentra con una necesidad, cuando se encuentra con una enfermedad, usted dice, ¡ay! ¿Cómo así? ¿Sabe qué? Mejor me retiro. Porque desde que estoy en la palabra, todo me sale chueco, todo me sale mal. ¿Por qué? Porque no hay raíz. Porque no hay raíz, y la raíz es la fe. La raíz es Cristo, porque la raíz es la que alimenta el tallo. La raíz es la que alimenta la planta. Y si yo no me alimento de la palabra, ¿cómo puedo resistir la aflicción, la persecución, la angustia, el dolor, el afán, la necesidad? Si a mí el que me tiene que dar el alimento es la palabra. ¿Para qué? Para que independiente de lo que sea, yo me refugie en el Señor.
Y yo sea quien entienda que es el Señor quien está formando mi carácter de acuerdo a lo que Él está buscando en mí. Y dice la Escritura, ahora, y esta era la enseñanza que traía para hoy, dice que el otro 25% de 100% de la semilla cayó entre espinos. Y yo me puse a estudiar ayer todo el día y antier esta palabra espinos. Y es impresionante lo que significan los espinos. Es impresionante lo que encontré y desarrollé toda esa palabra. Y les adelanto un poquito porque eso lo grabo mañana. Los espinos tienen una particularidad. Dice que los espinos crecen en cualquier ambiente. Dice que los espinos se dan en todo campo. Y los espinos tienen una particularidad, tienen fruto. Y cuando me puse a averiguar cómo da fruto, dice cuando se siembra la semilla, sale el fruto, pero sale también con la espina. Y por eso el Señor dice en su palabra, sembró la semilla, pero hay espinos en mi corazón. ¿Cuáles son esos espinos? ¿No dice el Señor que son los afanes del mundo? ¿No dice el Señor que un espino es el que usted quiere mucho dinero, las riquezas? ¿No dice el Señor que los espinos son los afanes, las preocupaciones del mundo, el dinero y todo lo que tiene que ver con la carne? ¿Y qué hace? Dice que cuando crece es tan rápido el crecimiento de este arbusto que se expande con una rapidez y que terminan ahogando una producción. ¿No lo dijo el Señor? Si mis afanes son el dinero, si a mí me preocupa el mundo, si yo tengo otras cosas diferentes a Dios, usted puede escuchar la palabra, hermano. Porque aquí la observación que nos hace el Señor es el que oye la palabra de Dios. El que oye la palabra de Dios. Ese es el que va a sembrar en su campo, pero la palabra de Dios va a encontrar si está afuera, si está en el espino, o si está en piedras, o realmente la palabra cayó en buena tierra. Miren, hermanos, la primera vez que la palabra espinos aparece en la Biblia es en Génesis 3:17. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque el Señor, Dios, ¿qué le dijo a Adán? Por cuanto escuchaste la voz de tu mujer y obedeciste el mandato que te dije, no comerás, entonces maldito serás. Por eso el Señor nos está diciendo, ¿cuál es el problema? ¿A quién estoy escuchando, hermano? ¿Estoy escuchando a quién? ¿Estoy escuchando al hombre? ¿Estoy escuchando al inconverso? ¿Estoy escuchando al ateo? ¿Estoy escuchando al que no tiene nada que ver con el Señor? ¿Una doctrina diferente? ¿A quién estás escuchando y por ende estás obedeciendo? Cuando el Señor nos ha dado una instrucción. El Señor le dijo a Adán, no comerás de ese fruto. Y él le recrimina, dice, mira, yo te di un mandato, pero tú pasaste por encima mío la voz de tu mujer. Fue más importante la voz de tu mujer, es más importante el dinero, la fama, el buen ungüento, el novio, la novia, o quién sabe qué es más importante para usted. Más importante que Dios. Por eso el Señor dice, por cuanto escuchas, ahora tú eres maldito. ¿Pero qué quiere decir maldito? Quiere decir que hay un mal dicho sobre nosotros. Algo que va a producir dolor.
algo que va a dar un fruto. Por eso dice, trabajarás la tierra y sudarás con dolor. Eso es lo que son los espinos. Trabajamos como camellos y no recogemos nada, dice el Señor. ¿Por qué? Porque para mí es más importante el dinero que la causa del Señor. ¿Por qué? Porque ponemos por encima de la palabra de Dios mi necesidad. La voz del hombre, la voz de aquel que usted escucha para también de pronto oír la palabra de Dios. No es que él dice esto, entonces yo le creo a él, pero no le creo a ella. No me crea ni a él ni a ella. Busque la escritura, hermano. Y ese es el problema, hermano. La mezcla de semillas, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es la semilla. Y la cizaña que alguien viene y le calentó a usted el oído es la mala palabra, la maldición que va a traer sobre usted, porque esa palabra va a dar un fruto. Porque esa semilla traerá en usted miedo, duda, incredulidad, comportamientos, agresiones y lo que con la intención que esa persona, que esa situación vino a ponerlo en su territorio o en su campo. ¿Quién ocupa el primer lugar? ¿La semilla? ¿El espino? Porque el espino también da fruto y parece una manzana. También tiene su fruto los espinos. Por eso el Señor le dijo, trabajarás, pero aunque usted trabaje, será con dolor, será con esto, será con aquello. ¿Por qué? Porque usted puso por encima de lo mío, puso la voz de tu mujer, puso la voz del hombre, obedeció. ¿Y sabe qué? Ejecutó lo que yo le dije que no. Es grave, hermano, desobedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Nosotros mismos nos maldecimos. Viene sobre nosotros dolor, angustia, necesidad, enfermedad, violencia. ¿Por qué? Porque yo desobedecí al Señor. Cuando estoy hablando de maldición, es que el Señor diga, como lo dijo Noé a Canaán, ¿cierto? Maldito eres. No, el Señor está diciendo, esa palabra maldicha, esa palabra que viene con una intención, dará un fruto. Y ese fruto la llevará a tener temor, angustia, zozobra, miedo, necesidades, incredulidad. Estamos mirando, ¿será verdad lo que me dijeron? Y usted acá llega a una persona conociéndola 20 años y viene a creerle a una que hace 3 días que usted es amiga de ella, porque así somos nosotros. ¿Y qué dice aquí el Señor? Dice, no le admito que tenga palabra de Dios con espinos, con malas intenciones, que para usted y para mí son más importantes las riquezas, la vanagloria de la vida, el dinero, que mi presencia. No lo permito, no se lo permito. Eso es lo que nos dice el Señor. La tercera, después cuando escuchen la enseñanza se van a dar cuenta de lo hermoso que es esa partecita de lo que son los espinos. Porque le digo que duré 2 días estudiando solo la palabra espino y todo lo que trae la palabra. Y yo no entiendo por qué la gente dice, yo no encontré nada. ¿Cómo así que no encontré nada? Si tanto por estudiar en la escritura y una palabra me lleva a mí hasta el tercer cielo si existe. Dice el tercero, dice, y no, mire, esta parte también es extraordinaria, dice, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Ay, entonces no me puedo poner un drill el Señor no está hablando de ropa externa. El Señor está hablando de sus actitudes, el Señor está hablando de nuestras acciones, el Señor está hablando del comportamiento. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Lo que Él está diciendo, no te pongas, no seas hipócrita, no seas de doble ánimo. Por delante le sonrío oreja a oreja y por detrás, si me permite, le voy a darle su merecido. ¿Por qué? Porque soy persona de doble ánimo. Y es lo que el Señor llama hipocresía.
Por delante nos sonríen, nos dicen, pero cuando volteamos entonces hablan con el uno, hablan con el otro, dicen una cosa, hablan la otra. Son personas que son hipócritas. ¿Será verdadera la obra de esa persona? No es del Señor. ¿Por qué? Porque ella se está vistiendo como ángel de luz. Como porque esas personas, o nosotros, si tenemos en algunos momentos esas acciones, no estamos haciendo lo que dice la Escritura. Por delante me pongo bonita y por detrás soy hipócrita. Es lo que me está diciendo aquí el Señor. Y fíjense que Él está diciendo, no haga mezclas. No haga mezclas de hilo. Y cuando yo estudiaba esta parte, que es impresionante lo que nos enseña esta parte de la Escritura, y dice hilos, yo decía, Señor, los hilos en la Escritura representan la esperanza. Por eso cuando la Rahab ayudó al pueblo del Señor, ¿qué le dijo a ellos? Coloque un cordón de grana. Cuando usted entienda qué quiere decir la grana, qué quiere decir el lino, ¿qué quiere decir el carmesí? ¿Qué quiere decir que mis pecados si son así, son asados? ¿Qué quiere decir de nieve? ¿Qué quiere decir de emblanquecido? Esto es impresionante lo que nos dice la palabra. Y lo que el Señor está diciendo, que esos hilos, porque cuando el Señor mandó a hacer el tabernáculo, ¿de qué eran hechas las carpas? O de pelos de cabra. De pelo de cabra, dice el Señor. Trabajaban los pelos, hacían los hilos, y ¿qué? Los hilos representan ¿qué? La esperanza de Dios. Por eso ella colocó los hilos de grana. Y la grana, ¿sabe qué representa? La mancha. Y que representa un color rojo, y representa gusano, y representa comején. Ella lo que estaba diciendo ahí, ese color, esa representación, y la obra que ella hizo fue lo que le dio la oportunidad de ¿qué? De ser salva y de irse con el pueblo del Señor, porque era la esperanza. Coloco las cuerdas, coloco los hilos rojos, teñidos de rojo. ¿Por qué? Porque eso representaba que ella iba a ir a la salvación. ¿No es la sangre de Cristo la que nos ha dado a nosotros salvación? ¿No es la sangre de Cristo la que nos ha perdonado, nos ha liberado de los pecados de muerte? ¿No nos ha quitado la mancha? Eso es lo que significa que si mis pecados son rojos como la grana, vendrán a ser ¿qué? Emblanquecidos. Que si son rojos como el carmesí, vendrán a ser, y el otro es, la grana dice, como la nieve blanca, porque hace dos cosas diferentes. Y uno le está diciendo, está hablando de la pureza, y el otro está hablando de perdón. Está hablando de limpieza, de purificación, que eso representa la obra de Cristo en nosotros. Por eso el Señor dice, no le admito que se vista. O se viste de lino, que son las obras de las que nos ha mandado el Señor. Porque el Señor dice, yo le he mandado a mi novia que se vista ¿qué? De lino fino. Y el lino son las acciones, son las obras. Amo a Dios, le sirvo, camino de acuerdo a lo que Él dice, lo hago con mi corazón. Eso es lo que el Señor va a mirar en nosotros, que somos ¿qué? Su novia, su prometida, su desposada, hermano. Por eso el Señor dice, no le permito, usted es mi desposada, no le permito que usted tenga otro, no le permito que usted se vista para otro, no le permito que usted escuche otra palabra diferente a la mía. O cuando teníamos el novio que decía, no le hable a fulanito, no se meta con menganito. Seguro quién sabe quién está escuchando ya. ¿Por qué? Porque había un celo. Había un celo. Y eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Y el Señor le está diciendo a usted, son tres cosas, para que nosotros sepamos si realmente somos obra del Eterno, somos obra del Señor. No haga mezclas. No se junte con yugos desiguales. No lo haga, no mantenga eso. ¿Por qué?
porque el Señor dice, no se lo admito. No le admito lo que estás haciendo. Y si yo continúo y yo persisto en eso, ¿qué me dice el Señor? Usted va a seguir así. Bueno, entonces la voy a entregar a esa conducta. La voy a entregar a esa pasión. La voy a entregar a esa lujuria. La voy a entregar. ¿Por qué? Porque ya usted no me interesa. Pero eso no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que nosotros lleguemos al reino. Por eso lo que el Señor nos habla aquí, el Señor nos está diciendo es que entienda, hermano, el lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje del Señor? ¿No es el lenguaje del reino? ¿No es el lenguaje del huerto? ¿No es lo que el Señor nos está hablando aquí de espinos? ¿Dónde están los espinos? En el huerto. Allá se dieron. Ahí en ese sitio donde ellos estaban, el Señor que le dijo a Adán, espinos y cardos te producirá todo lo que usted haga, con dolor, con pena, con tristeza, con aflicción. Y aunque usted se levante a las 7 o a las 5 de la mañana y llegue al banco a las 5, no, el banco lo abre a las 8 y usted 3 horas perdidas. Por más de que usted quiera hacer, no va a fructificar. No va a dar el resultado que usted está buscando, porque usted escuchó una voz que no es la voz del Espíritu. Porque nosotros anteponemos la palabra de Dios. No venimos, no llegamos, no hacemos, porque es que, tengo sueño, tengo cansancio, tengo esto. ¿Y qué tal que el Señor le dijera, ¿sabe qué? Hoy no la quiero mirar, tengo sueño, no le voy a parar bolas. Solamente que el diablo sepa que Dios no tiene los ojos puestos en usted, y el diablo viene y la destruye. Así de sencillo, hermano. Y nosotros sí nos damos ese lujo de no venir a la congregación, de no leer la Escritura, de no entender la palabra de Dios. Ahora, fíjese que esas son las 3 cosas que me identifican a mí como una obra verdadera. Si yo no hago ese tipo de cosas. Y el Señor nos está enseñando ¿para qué? Para que mire su campo. Hermano, tenemos tantas cosas en mi campo que ¿para qué estamos mirando al vecino? En vez de ayudarle al vecino a sacarle sus piedras, mejor saque las suyas. En vez de mirar las espinas que tiene la persona, ¿por qué mejor no tratamos de quitar las espinas y los cardos que tengo en mi corazón? Tenemos mucha tarea en nosotros, hermanos, para preocuparnos por los demás. Sí, hay una serie de formas, hay una manera como yo debo ayudar a mi hermano, pero tengo un proceso. Tengo un proceso y a mí me van a pedir es por mi cuenta. A ver, venga, ríndame cuenta. No nos enseñó eso Chío, que vamos a ir a rendirle cuentas al Señor. La naturaleza, los animales, todo le van a rendir cuentas al Señor. ¿Qué le vamos a decir? No, Señor, es que yo pues, como el de un talento, ¿no? Yo sabía que usted era malo. Yo sabía que usted pedía donde no había sembrado. Yo sabía, y si usted sabía, ¿por qué no hizo algo? Eso, el que usted y yo sepamos que esas cosas son malas, se le cuenta como pecado, dice la Escritura. Otra cosa es que yo diga, Señor, yo no sabía, Señor. Y el Señor dice, bueno, por esos pecados murió Cristo. Pero en el momento en que nosotros sepamos que esa acción, esa actitud, ese comportamiento, esa situación son pecados, ya se me cuenta como pecado. Y tenemos que ir a ¿qué? A ponerle al Señor, pedirle al Señor que nos perdone y a empezar a trabajar por esa situación. Vamos a mirar las obras falsas. Las obras falsas o las obras de la ley. Yo le había dicho a ustedes que cuando Pablo o la Escritura me habla de las obras de la ley, estamos hablando de los mandamientos que da el hombre, los mandamientos que el hombre le ha impuesto a la misma palabra del Señor. Ustedes recuerdan que yo les di una enseñanza, no sé si es aquí o a través de los programas, cuando Nehemías, para evitar que el pueblo no cumpliera con el descanso, con esa ordenanza que dio el Señor de guardar el séptimo día, de guardar un tiempo de descanso, como se había perdido. ¿Por qué? Porque Israel estaba contaminado con la costumbre babilónica, con los griegos,
con todas esas personas, porque todos los que venían se lo llevaban, ellos aprendían sus costumbres, aprendían sus comidas, aprendían su lenguaje. Y fíjense que yo esta mañana me puse a leer unas cosas y de los sefardíes, de los askenaz y de no sé qué. Yo decía, uy, Señor. Y los sefardíes son los judíos revueltos con los españoles. Y por eso los españoles y los sefardíes son los judíos que llegaron a España cuando vino la persecución. Cuando los sacaron de por allá de otros sitios, ellos llegaron a España y enredaron parte de hebreo y parte del lenguaje español, y se les perdió la identidad que tenían con el pueblo. Y lo mismo los askenaz, son los alemanes, son los judíos que producto de la guerra y producto de la sacada de los países, ellos llegaron a Alemania, llegaron a Portugal, llegaron a otros países, y allá ellos se confundieron con ellos. ¿Para qué? Para que no fueran muertos. Y aprendieron, revolvieron el hebreo con el alemán, con el portugués, con el francés, y por eso viene confusión de lenguas. Y otro, no recuerdo cuál es, yo decía, uy, Señor. Y otros cogieron para Turquía, para Irak, para Irán, para todo eso, y allá se confundieron con ellos. Por eso generalmente hay idiomas que entre ellos se parecen mucho. ¿Por qué? Porque vienen con una base, con una semilla que es el hebreo. Ahora, vuelvo y le repito, las obras de la ley son los mandamientos. No terminé. Entonces, ¿qué le dijo Nehemías al pueblo del Señor? Porque el día sábado o el día séptimo, como lo quiera llamar, llegaban los vendedores ambulantes, llegaban los que vendían sus mercaderías, se paraban en las puertas de Jerusalén, y para ellos no existía el cumplir un requerimiento que el Señor había dejado para ellos. Y hay un día de descanso, hermano, lo habla el Señor en su palabra, y ese día de descanso es para dedicárselo al Señor. Ese día de descanso que nosotros tenemos es para venir a la casa del Señor, es para descansar, es para que descanse el buey, para que descanse el esclavo, para que descanse todo el mundo. Porque dice la Escritura que ese descanso y ese cumplimiento, el Señor me fortalece y me da nuevas fuerzas. Ese es el objetivo de practicar o de poner por obra el día de descanso que se tiene cada uno de nosotros. Dice que ellos vendían, el uno vendía aquí, el otro, y cuando llegó Nehemías dijo, bueno, ¿y esto aquí qué? ¿Y dónde está lo que dice la palabra? ¿Y dónde está lo que dice la ley de Moisés? Entonces, mire, es que hay 5 cosas para guardar dentro del lenguaje hebreo, 5 cosas para guardar el sábado, o el día de reposo, o el día de descanso. Son solamente 5 cosas que el hombre no puede hacer, o el hebreo no puede hacer. Cocinar, no puede trabajar, no puede hacer otro tipo de actividades. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Vamos a cerrar la puerta de Jerusalén. Todas las puertas se cierran el viernes a las 6 de la tarde, se cierran las puertas y no hay ni venta ni compra. Y así dice, o sea, eso no dice el Sabbat, las leyes de guardar el Sabbat, no, eso lo impuso él. Eso es una obra de ley, lo que impone el hombre. Por eso que dice Pablo, mando yo, no el Señor. Esa es una obra de ¿qué? De ley, porque es una imposición de hombre, no un mandamiento, ni una ordenanza, ni un decreto de Dios. ¿Sí me van a entender? Entonces, cuando usted, ¿qué le dijeron los fariseos al Señor y los saduceos? Que perseguían al Señor, tanto que lo odiaban, que iban detrás de él. Iban detrás de él mirando sus milagros, mirando lo que ellos tenían que hacer, lo estaba haciendo Jesús.
Era la palabra, era la enseñanza que ellos deberían haberlo hecho para darle a conocer el Dios de los hebreos. Y dice, bueno, ¿y aquí qué? ¿Por qué ellos no se lavan las manos? ¿Por qué no se lavan las manos antes de comer? ¿Por qué violan? ¿Por qué, maestros, sus discípulos, no dijeron que eran los de él, sus discípulos violan la tradición de los ancianos? Si usted va a la palabra de Dios en la ley de la purificación, no encuentra eso. Si el sumo sacerdote, cuando iba a entrar a rendirle culto allá al Señor, en la fuente que habla la Escritura, el sumo sacerdote sí se tenía que bañar las manos y tenía que bañarse los pies, pero era el sumo sacerdote, no el pueblo. Y lo que él está haciendo, ¿por qué el pueblo suyo? ¿Por qué no se lavan las manos? ¿Por qué no? Que eso lo dijeron los ancianos. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Por qué para usted es más importante que la ley de los ancianos, los mandamientos de los hombres, que la palabra de Moisés? Fíjense que ahí hay una problemática, ¿cierto? Ahí hay una situación de espino. ¿Por qué? Porque yo puse por encima de la palabra de Dios lo que yo creo, lo que yo pienso y lo que a mí me parece que debe ser. Cuando yo antepongo las cosas mías, las cosas del mundo, mis falsas creencias, por lo que dice la Escritura, yo estoy errado. Un espino vendrá sobre mí y crecerá tan rápido. Por eso las personas se van y después no quieren nada con el Señor, y es una enemistad que tienen con Dios y odian al Señor después pero cuando están en aflicción, ay, Dios mío, ayúdeme. Pero ahí sí, ¿cómo usted no está brava con el Señor? Sí, pero es que ahorita no, espere que me pase y yo vuelvo otra vez. No, hermano. Por eso aquí el Señor está diciendo que las obras de la ley son las imposiciones del hombre. Por ejemplo, muchas instituciones de fe, muchas iglesias de fe tienen sus propias imposiciones. ¿Para qué? Para mantener al pueblo dentro de unas reglas, ¿cierto? Y algunos dicen, por ejemplo, yo pensaba esta mañana, yo decía, Señor, en el sitio donde yo nací espiritualmente, allá no dejaban hablar en lenguas. Allá no permitía que se hablara en lenguas, ni se permitía la profecía, porque cuando alguien empezaba y el Espíritu de Dios se movía y la persona empezaba, el líder le decía, cállese. ¿Por qué? Porque ellos no sabían manejar eso. Porque ellos no sabían, y porque por la cabeza principal había prohibido que los dones del Espíritu Santo se manifestaran. Ahora, ¿eso era de Dios? No, porque ¿para qué son los dones? ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Que para qué son los dones? Para edificar la iglesia. Y como no conocían, como no lo saben, y cuando yo no conozco la palabra, entonces ¿yo qué hago? Pongo un impedimento. Pongo un argumento. ¿Para qué? Para no dejarla entrar, y tampoco yo quiero entrar. Entonces yo decía al Señor, Señor, a mí allá no dejaban que hablaran en lengua, y eso era un pecado mortal si usted hablaba en lenguas. Y cualquier cantidad de cosas, que eso es lo que hay en muchas denominaciones. Tienen sus propias reglas, tienen sus propias normas, tienen sus propios libros. ¿Por qué? Porque si yo estoy en una institución religiosa en donde profesan una fe, pero resulta que al lado de la Biblia está el manual del que levantó la obra, ¿qué es eso? ¿Qué dice el Señor? Es una secta. Es una secta. ¿Por qué? Porque esa fe o esa institución tienen otro libro que es más importante que la misma palabra de Dios. Y eso es grave, eso es gravísimo, cuando nosotros no usamos como manual la palabra de Dios, sino es que lo dijo Pepito, es que lo dijo no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y por eso es importante que leamos la Escritura. ¿Para qué? Para poder discernir, para poder saber que lo que esa persona me está hablando es verdad, es de acuerdo a lo que dice la Escritura. No me interesa si lo dijo Pepito, me lo enseñó, me lo dijo, es que imagínense, conoce, tiene títulos, ¿y qué? Si me está enseñando cosas, herejías, anatemas,
¿De qué me sirve, hermano, los títulos y los cartones? De nada. A mí me sirve es que este sea mi manual, sea mi cimiento, la escritura, la palabra de Dios. Por eso yo le decía a usted, esta frase, ¿con qué usted la puede justaponer? Porque si usted lee la palabra, usted lee aquí y usted puede decir, es esto. Usted lee acá o lee en el antiguo pacto o en el nuevo pacto, en el pacto renovado, usted lee ahí y usted dice, esto lo dice el Señor en su palabra. Cuando el Señor multiplicó los panes y los peces, cuando multiplicó los panes, eso también está en el antiguo pacto. También hubo una multiplicación de panes. Entonces, hermanos, si usted y yo no leemos la escritura, ¿cómo hacemos la justaposición? ¿Cómo sabemos que es realmente palabra de Dios? No, porque lo dijo Pepito, es que no es el nombre de la persona, es la presencia del Señor y el conocimiento que nos da la escritura. Es impresionante, hermano. Mire, voy a enseñarle esto y voy a dejar acá. Voy a enseñarle algo que aprendí. Y eso se lo quiero enseñar a usted. Hay una situación con respecto a la ofrenda de Caín. Si usted mira, Santiago, Pedro, Pablo, Juan, Judas, siempre se refieren al pecado de Caín. Siempre hacen referencia a qué, al pecado de entre Balán y Balac, ¿sí? Que traiga y maldíceme el pueblo. Yo cómo voy a maldecir al pueblo del Señor, ¿cierto? Ahora, ¿cuál fue el problema de Caín? Porque es que a la gente dice, no, es que tenía no sé qué, tenía no sé cuánto, y a veces nosotros le inventamos lo que no dice la escritura, inventamos lo que dice la palabra de Dios, lo que no dice, y decimos, y la gente, como bola de nieve, el error corre. ¿Cuál fue el pecado de Caín? ¿Por qué Dios? Y es sencillo, hermano. ¿Por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? ¿Cuál era la ofrenda de Caín? ¿Qué trajo delante de Dios? ¿Qué trajo? Fruto, ¿cierto? Trajo fruto. ¿Por qué le da miedo a hablar, hermano? ¿O no sabe qué fue lo que trajo Caín? Si no, lo pongo a leer 20,000 veces Génesis para que aprendan de la escritura. Abel trajo ofrenda de sangre, de cordero, y Caín trajo de fruto. ¿Cuál fue el pecado de Caín? Que quiso celebrar la fiesta del Sukkot y no la fiesta o el pecado que tenía que ser expiado con sangre. Porque él trajo frutos. ¿Y cuándo se celebra la fiesta de los frutos? ¿No es la fiesta del Sukkot? ¿Por qué iba a celebrar la fiesta de frutos cuando no se había hecho la expiación? Por eso el Señor no la aceptó. Porque él no vino y no compró el cordero, le dijo a su hermano, le compro un cordero, venga, hago la expiación. ¿Por qué? Ya nosotros celebramos, el Señor celebró la Pascua, ¿cierto? El Señor celebró la fiesta del Pentecostés. ¿Y cuál falta? La fiesta de los tabernáculos, que es la última. Y Caín quiso traer frutos, así sean buenos, pero no era el tiempo. No era el tiempo de celebrar ese tipo de fiestas. Si usted mira lo que dice Génesis 1:14 o 17, cuando el Señor habla en el cuarto día, ¿de qué habla el Señor? De la fiesta del Eterno, ¿cierto? Habla de la fiesta del Eterno. ¿Por qué? Porque yo no puedo adelantar o quitar los tiempos determinados, precisos y concretos que el Señor tiene. Para eso son el sol, la luna y las estrellas. El sol me determina el inicio de un nuevo día y la luna me determina a mí el comienzo de un nuevo mes. Y por eso el Señor aceptó la ofrenda de Abel, porque era expiación, porque reconoció que era hombre pecador y que necesitaba la sangre y que necesitaba el sacrificio del cordero para que fuera acepto delante de Dios. Analícenlo desde ese punto de vista, hermano. Yo no puedo celebrar una festividad antes de tiempo porque estoy errada.
porque estoy alterando los tiempos del Señor. Por eso el Señor dice, en sus tiempos las celebraréis. En su tiempo, en su momento, en el momento preciso, se tiene que hacer lo que el Señor mandó. No mañana ni pasado mañana. Y por eso Caín no fue acepta, porque él no quiso reconocer que necesitaba la expiación, que necesitaba derramamiento de sangre, que necesitaba hacer un sacrificio de cordero, porque ¿qué fue lo que le dijo el Señor a Adán? No mató un animal y lo vistió y derramó sangre. Eso era lo que él tenía que hacer. Y sin embargo, él no lo quiso. No lo hizo. Se quería pasar por encima y pasó por encima de ¿qué? De la celebración o derramar sangre, porque más él, hermano, porque él había nacido producto del pecado, de la desobediencia. Con mayor razón él era el que tenía que venir a hacer ¿qué? Sacrificio, derramar sangre, porque él había nacido después de que el Señor lo había sacado a Adán y Eva por haber desobedecido la palabra. Por eso el Señor no aceptó, y por eso muchas veces Dios no acepta. ¿Por qué? Porque no es el tiempo. Usted así haga, usted trabaje, y el Señor en su tiempo le dará su fruto. ¿Sí me hago entender? Por eso dice, no hagan lo de Caín. Y la gente dice, no, es que no, el problema era la ofrenda. ¿Qué fue lo que no recogió el Señor? ¿Qué fue lo que no aceptó? La ofrenda. Porque no era el tiempo de frutos. Y porque todavía nosotros estamos esperando, y se hace la celebración en el mes de octubre, en el mes séptimo, la celebración de la fiesta de los frutos. Y en esa fiesta de los frutos hay 4 tipos de productos. Hay un fruto y hay unos árboles que tienen una representación delante del Señor. ¿Por qué? Porque esa fiesta del Sukkot, ¿de qué nos habla? De la expiación. ¿No es el tiempo de la expiación? No es tiempo de ayuno, no es tiempo de sonido de chofar, no es tiempo de comer de los frutos, como dice el Señor, de la cosecha que acaba antes de septiembre, octubre, ese tiempo de los dátiles, de los granados, y entonces eso era lo que tenían que comer porque habían recogido. Y por eso el Señor no le aceptó a Caín, porque no era tiempo de fruto. No le dijo el Señor a la higuera, deme de comer, y no tenía fruto. Y la gente dice, el Señor la maldijo. El Señor no maldijo, el Señor no podía maldecir. Lo que el Señor le dijo es, nunca nazca, o sea, sea infructuoso. ¿Por qué? Porque no dio fruto, porque no había dado fruto. Y nosotros sabemos que la higuera tiene que dar fruto, tiene que empezar su fruto desde la primavera, desde enero. Tiene que hacer un proceso para poder llegar al verdadero fruto que se tiene que dar entre septiembre y octubre. Y ella no lo hizo. Por eso dicen que algunos se dan y otros. Entonces eso se guarda para la próxima. Pero ya el Señor dijo, de ti no nazca fruto. ¿Sí me hago entender lo que nos está hablando el Señor en la Escritura? ¿Qué tipo de ofrenda nosotros nos estamos presentando delante del Señor? ¿Tenemos mezcla de vestido? ¿Tenemos mezcla de palabra? ¿O estamos en yugo desigual entre la luz y las tinieblas? Cada uno de nosotros sabemos en qué condiciones estamos con el Señor. Pongámonos en pie, vamos a orar, por favor. Cerremos nuestros ojos y pidámosle al Señor que sea Él quien dirija nuestra vida, que demos fruto a su tiempo, porque cada árbol tiene su propia semilla, su propio cuerpo, el tiempo en que tiene que fructificar, la forma y la manera como tiene que darse. Ya la fiesta, que era sombra y figura de lo que había de venir, ya se dio entre lo que era la Pascua y el Pentecostés. Aún hay una sombra y hay una figura, y es la fiesta del Pentecostés, la fiesta de los frutos, que todavía no se ha cumplido y sigue siendo una figura, sigue siendo una sombra de aquel que ha de venir, Señor.
porque dice la Escritura que en medio de la fiesta el Señor subió al templo y estuvo allí con ellos. Los invitó para que bebieran del agua que Él traía para cada uno. Señor, queremos ser esas tierras, Señor. No queremos seguir escuchando su palabra y que estemos fuera del camino, a un lado del camino, Señor. Queremos, Señor, escuchar la palabra y pedirte, Señor, que nos ayudes a sacar las piedras, las aflicciones y las persecuciones que da por causa de la palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a sacar esos espinos que son las preocupaciones del mundo, las riquezas y todas aquellas obras de la carne que nos preocupa, Señor, que producen dolor, Señor, porque salen a buscarle el dinero, Señor, y corren de aquí para allá y hacen miles de cosas, pero no sabemos que la palabra de fructificar, de multiplicarse, viene de la boca del Señor. ¿De qué nos sirve, hermano, correr como locos, correr, Señor, y hacer miles de cosas cuando realmente la palabra sale de su boca? Tal vez sin tanto esfuerzo, tal vez, Señor, negándonos a nosotros de muchas cosas para poder encontrar y analizar las cosas, Señor. Queremos, Señor, hacer las cosas a su tiempo, como dice la palabra. Jesús vino a un tiempo, Jesús nació en un momento determinado, en unas condiciones, Señor, con un plan, con un protocolo, Señor, con un proceso, con unos requerimientos que tú hayas puesto para que viniera el Salvador, nuestro Redentor, aquel que daría su vida por nosotros, Señor. No queremos adelantarnos a nada, Señor. Por eso para ellos es tan importante, Señor, cuando los tiempos, cumplirse a su tiempo, y como dice la palabra, que nunca, ninguna Pascua se celebró de acuerdo a las especificaciones tuyas como las que hizo el rey Josías, Señor. Por eso ayúdanos, Señor. Ayúdanos a presentar nuestros frutos, nuestras obras sean buenas, Señor. Ya hemos sido lavados, ya hemos sido limpiados, Señor. Ya hemos sido purificados, Señor. Y queremos trabajar en esa semilla que nos da todos los días, Señor, para que demos ese fruto multiplicado, Señor. Independiente, Señor, que hayan aflicciones, independiente, Señor, que hayan persecuciones, independiente de lo que sea, Señor. Tú nos darás la luz y la guía para poder seguir adelante, Señor. Ayúdanos que realmente seamos esas tierras con buenos frutos, que la palabra tuya, Señor, dé ese fruto del Espíritu, Señor, que dé ese fruto de fe, de gozo, de amor, de mansedumbre, Señor, para que cada uno de nosotros podamos presentarnos delante de ti como la desposada, Señor. Que nuestras obras sean buenas, Señor, sean justas y dadas en su tiempo, Señor. Por eso dice la Escritura que nada se hará antes de tiempo. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, y todo lo que se hace en la tierra está bajo los parámetros del Señor. Por eso, gracias, divino Rey. Gracias, Señor amado. Bendíganos, Señor. Bendiga mi tierra, bendiga la tierra de cada uno de mis hermanos, Señor. Y que cada uno tenga la oportunidad de mirar si la palabra de Dios está junto al camino, está entre piedras o está entre espinos, Señor. Ayúdanos, Señor, para que no me ahoguen la palabra. Ayúdanos, Señor, para que no nos salgamos del camino, Señor. Y para que no tengamos la opción o el argumento de irme porque no entiendo la Escritura. Ayúdanos, Señor amado, Dios eterno y Dios maravilloso. Bendiga, Señor, los hermanos de Medellín. Bendiga a las hermanas en Bogotá, Señor. Prospera la obra de sus manos. Ayúdala a darle sabiduría, inteligencia. Guarda su salud, guarda la salud y guarda sus
sus familias, Señor, de todo lo que se está aconteciendo sobre la tierra. Bendiga, Señor, los hermanos de Piedecuesta, Señor. Gracias, Señor, por la obra de cada uno de ellos, Señor, por la prosperidad, por la riqueza, por todos aquellos, Señor, que están allí, bendito Dios. Lo mismo, Señor, oramos por los hermanos aquí en Bucaramanga, los que están aquí, Señor, en su casa, en su templo, y los que están allí, Señor, fuera, bendito Dios, allí en sus casas a través de la red, Señor. Bendígalos, guárdalos, protégelos a todos, Señor. Bendiga a los hermanos, Señor, que están allí en Piedecuesta, el hermano que me llamó, Señor, y que tenía la inquietud de volver a la congregación, Señor. Motívalos, Señor, anima a todo su pueblo para que vuelvan al camino, Señor, al camino de la verdad, al camino tuyo, bendito Dios, para que puedan dar ese fruto y ese fruto que permanezca, Señor. Gracias, Dios amado, gracias, Dios eterno. Bendiga la obra, la labor, el trabajo, la actividad de cada uno de nosotros, Señor. Trae sanidad, medicina y curación sobre cada uno de nosotros, Señor. Prospera la obra de nuestras manos, prospera nuestra alma, como dice 3 de Juan, Señor. Bendito sea tu santo nombre, bendito sea tu santo nombre. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.